¿Qué es el canon literario? Hoy vamos a hablar y definir y conceptualizar lo que se entiende por canon literario, que determina que algo sea considerado literatura de alta o baja categoría, que esté dentro de estas especies de catálogos de medición que se establecen, de los cuales ya vamos a hablar, si es un único canon literario o existen diversas especies y cuáles son, quiénes los determinan, qué características o criterios se usan para determinar qué obras están dentro del canon y cuáles no, cuáles son los efectos inmediatos de que una obra esté dentro del canon, qué beneficios trae el que existan o no existan y las diferentes problemáticas asociadas a este concepto. Asimismo, trataremos del proceso de canonización de la literatura. Para finalizar, les daré mi opinión sobre este tema. Cuando hablamos de canon literario, estamos hablando de una especie de catálogo cerrado o taxativo que viene a enumerar y jerarquizar una serie de obras literarias, una serie de manuscritos, de textos literarios que entrarían a formar una cierta élite dentro de los diferentes textos, en base a criterios que, en lo deseable, deberían indicar o incidir sobre la excelencia estética de cada uno de estos textos, no así señalando otras características. En lo deseable y en lo utópico sería así. La problemática viene dada porque se ha comprobado a través de diversos estudios que muchas veces los textos que están dentro del canon literario no solo se valen de criterios que dicen relación con la excelencia estética, sino también con otros que dicen relación con la pertenencia a un contexto que propicia la producción de ciertos textos literarios relativos al mercado, la crítica literaria, un momento cultural, social y político dado en el cual se gestan ciertos textos y se consumen más o menos. Además que entendemos que quienes determinan qué es el canon literario viene a ser un determinado grupo o élite intelectual dominante en un cierto periodo de tiempo y espacio. Si estamos diciendo que este grupo de intelectuales, estamos hablando de académicos, docentes, críticos literarios, expertos en el área, estamos poniendo en evidencia de que el canon literario no es absoluto. Es decir, es dinámico, va cambiando según los diferentes tiempos y espacios, ya que, como dijimos, lo determinan cierto grupo de intelectuales dominantes en un tiempo y espacio específico. Si ese tiempo y espacio cambian, van a existir otros canon. Y lo que va enseguida de esto es una tercera pregunta que había planteado en principio. Cuando hablamos de canon literario, ¿existe solo un canon literario? ¿Cuántos existen? Aquí hay una pregunta súper importante que creo que no se ha respondido de forma suficientemente completa. Cuando hablamos de un canon literario, de alguna forma tendemos a pensar en una especie de criterio universal. Pues bien, eso no existe. Siempre que se habla de canon literario estamos aludiendo a un sector literario, geográfico, demográfico. Por ejemplo, se conoce el canon literario de Occidente, que incluye solamente escritores y escritoras de Europa y de América del Norte. También tenemos el canon literario de Oriente, los canon literarios nacionales que van por país, los canon literarios por estudios, por investigación, por géneros, por temáticas, según diferentes componentes del mercado del libro. Así podemos ver que no existe uno, no hay una respuesta unívoca para decir qué libros están dentro de un determinado canon o cuáles no. Cuando hablamos de canon literario, principalmente se nos vienen dos corrientes de pensamiento para visualizar este concepto. Primero tenemos el pensamiento que estableció Harold Bloom, crítico literario del siglo XIX, que en su libro Defensa del canon literario de Occidente señala 26 autores y una serie de obras de cada uno de ellos que recomienda para poder ingresar al mundo de la literatura y tomar como referentes, como ejemplos a seguir dentro de la misma, tanto para escritores como para lectores. De esta forma, Harold Bloom nos propone un catálogo taxativo, es decir, un catálogo cerrado, donde aquí quedaría muy en claro que existen obras que están dentro del canon y otras que están fuera. ¿Y qué significa que una obra esté fuera? ¿Que carece de excelencia estética? ¿Que carece de una calidad literaria suficiente para estar dentro de la misma? ¿O quizás implica otra serie de elementos que vamos a conversar más adelante? Por otro lado, tenemos la postura de Italo Calvino, escritor y académico italiano, también del siglo XX, nos propone una mirada sobre el canon literario un poco más flexible, un poco más dinámica, según lo que ya hemos preestablecido, según lo conversado. Es decir, en su libro ¿Por qué leer a los clásicos?, nos propone 36 obras de clásicos de literatura que asegura que todos deberíamos leer para poder tener una visión panorámica acerca de la literatura. Pensemos que la literatura es inmensa, la cantidad de libros que se han publicado y que se publican año a año, según la UNESCO son más de 2 millones de libros que se publican por año, es una cantidad que es en demasía grande como para pretender que una persona pueda llegar a leer y conocer todo este universo literario. Por ello se proponen estas listas o catálogos para que la gente pueda partir por aquí.
partir por esta lista de recomendaciones que van identificando diferentes innovaciones, hitos dentro de la literatura y ciertos aportes y beneficios dentro de la misma. Así establece esta lista de 36 textos literarios por los cuales empezar a leer. Pero no es un catálogo taxativo, sino que es más bien una especie de guía que es dinámica con el tiempo, que entiende que va a ir cambiando, que puede cambiar incluso de persona en persona. De hecho, incluso menciona el concepto de canon personal, algo que no hace Harold Bloom. Aquí tenemos dos posturas completamente diferentes. La de Harold Bloom, por una parte, es taxativa, cerrada, y la de Italo Calvino, por otra parte, nos deja ver que hay una cierta flexibilidad y dinamismo dentro del mismo, dentro de espacios y tiempos, y también de persona en persona, de país en país, y dependiendo de los cánones que nos abocamos a diferentes sectores. Una pregunta esencial en todo esto es ¿para qué sirve? ¿Cuál es la importancia de tener uno o más cánones literarios? Primero, como ya dijimos, el universo literario es inmenso y una vida no nos es suficiente para poder tener una visión panorámica. Estos cánones nos vienen a dar un pie de entrada a este universo literario diciéndonos empieza por estas obras y después sigue por las que te gusten, por las que más te llamen la atención o alguna vertiente que quieras investigar un poco más allá. Por otra parte, hay quienes señalan que la existencia de un canon o varios cánones literarios viene a aportar en el desarrollo de la identidad cultural local de una nación, de un pueblo. La verdad es que no estoy tan de acuerdo con esta afirmación. Considero que muchas de las veces los cánones literarios impuestos, como el canon literario de Occidente, vienen a generar una segmentación bastante peligrosa dentro de la literatura que más que generar un desarrollo de identidad cultural, viene a imponer una identidad cultural que muchas veces no tiene nada que ver con los pueblos o naciones. Por ejemplo, yo soy de Chile, Latinoamérica. Tenderíamos a pensar que la identidad cultural en cuanto a literatura debería estar conformada por escritores latinoamericanos. Pero nosotros en general en los colegios, las escuelas, en los textos de estudio que se envían, lo que normalmente encontramos en librerías, corresponde más bien a un canon de literatura occidental, que no incluye la literatura latinoamericana, sino que solamente incluye la literatura norteamericana y de Europa. O sea, no estamos hablando de un desarrollo de la identidad cultural, sino que estamos siendo espectadores de una imposición de una identidad cultural. En resumidas cuentas, cuando hablamos de un desarrollo de identidad cultural, estamos hablando de que existe un canon literario que se sugiere y se lee con tanta frecuencia que al final este conjunto de obras del canon literario empiezan a formar parte de la identidad cultural de un lugar. En este caso, para los pueblos latinoamericanos, lamentablemente estamos hablando de una imposición de una identidad cultural que viene del extranjero, que no dice relación con la literatura local que tenemos. Recordemos que en Latinoamérica tenemos 6 premios Nobel de literatura y tenemos una cuna riquísima de escritores y escritoras. Un tercer punto que es súper importante de los cánones literarios es que tiene una contribución importantísima a los estudios y formaciones e investigaciones de literatura, de pregrado como académico. Nos proporciona un acercamiento integral, como se decía al principio. Recién estábamos hablando de los beneficios que implica un canon literario, entonces ahora hablemos de ciertas desventajas que generan, que creo que ya pude adelantar un poco. Como ya les decía al principio, cuando definía qué es un canon literario, hablaba de que el criterio principal del cual debería valerse todo tipo de canon literario, sea nacional, local, regional o que abarque una determinada geografía o temática, debería siempre apuntar a la excelencia estética y la calidad literaria de un texto. Pero muchas de las veces y a través de muchas investigaciones se ha comprobado que los cánones literarios usan criterios que muchas veces no necesariamente tienen que ver con la calidad misma de un texto, sino que miden otros elementos que propician el que se produzcan ciertos textos, un contexto social, el perfil o trayectoria del escritor que lo genera, de dónde viene, y así una serie de categorías que vienen a significar una segmentación y exclusión del canon literario. Entre ellos les puedo mencionar la situación que ocurre en América Latina, la situación histórica que ocurre con todas las escritores a lo largo de la historia. El tema de la mujer en la literatura y en particular la literatura latinoamericana es un tema que veo bastante de cerca en uno de los proyectos de investigación internacional que dirijo, el proyecto Escritoras Latinoamericanas Olvidadas, en el cual se estudia la situación de la mujer en los siglos pasados y en el siglo presente, en el mundo de las letras. Aquí se evidencia y se hace notar que el canon literario ha dejado de lado constantemente a las mujeres, las ha segregado, de la misma forma que se han segregado personas que tienen una orientación sexual diferente. Crear este catálogo, esta lista de autores y textos que están dentro del canon literario y los que están fuera, muchas de las veces se fomenta una mirada elitista sobre lo que significa la calidad literaria de un texto.
Aquí es donde se cae en este gran error o falla, donde hablamos de alta literatura, baja literatura, la buena literatura, mala literatura. Todos son conceptos que considero bastante errados para definir lo que trata de hacer el canon literario. Son malas interpretaciones, malas investigaciones y una de las grandes desventajas que se genera al intentar medir la literatura. ¿Qué tipo de textos se encuentran dentro del canon literario? En general, podemos hablar de clásicos de la literatura. En la otra vertiente nos encontramos con obras contemporáneas que revisten una cierta calidad literaria, que se han transformado en referentes y que propician y generan un hito dentro de la literatura. Todo lo dicho tiene que ver con un catálogo que se va creando a destiempo. Es decir, si bien tiene un dinamismo, pero tiene una modificación y una actualización bastante lenta. Asimismo, se generan una serie de beneficios para las obras que se encuentran dentro del canon literario en perjuicio de las obras que no lo están. Y esto es algo bastante criticable, porque si tenemos un criterio discutible o una serie de criterios discutibles con las cuales se ponen cierta obra en el canon y otras no, es decir, no solamente estamos hablando de excelencia, sino que también se está hablando de quizás si es hombre, si es mujer, estamos hablando de sus géneros, si el autor proviene de cierta parte del mundo donde son menos considerados que en otros lugares, y así una serie de características que vienen indicando o generando indicadores sobre el contexto en el cual se produjo una obra y no así la calidad misma de establece que al incluir una obra dentro del canon literario, se observa que estos manuscritos tienden a estar más difundidos, mejor comercializados, es como si tuvieran una especie de sello de calidad, que hace que los incluyan en una serie de estudios e investigaciones, en los proyectos lectores de casas de estudios, de colegios, de universidades. Y a lo vez todo esto va generando que estas obras tiendan a permanecer dentro de la memoria. Hablamos de una canonización literaria, estamos hablando de un proceso por medio del cual opera un consenso más o menos formal e informal, en el cual opera una serie de valores, principios, criterios, reglas, que vienen dadas desde un grupo de intelectuales, como ya dijimos, que provienen de una élite intelectual dominante en un tiempo y periodo específico, que vienen a determinar qué está o no está dentro de este canon literario. Como último punto, quiero comentarles un poco de mi opinión o mi visión personal sobre este asunto, sobre el canon literario. Cuando hablamos del canon literario, necesariamente considero que se genera un antes y un después, considerando de que como lectores, como escritores, como investigadores, no solamente estamos hablando desde nuestro gusto personal, sino que estamos buscando excelencia estética de una obra literaria. Estamos analizando una serie de elementos que van mucho más allá del gusto personal. Sin un canon literario quizás eso no quedaría tan claro. Por otra parte, los criterios que se usan para determinar un canon literario muchas de las veces son bastante subjetivos. Y eso es lo que hay que resolver. Sí, déjenme en comentarios qué opinan ustedes sobre el canon literario. Los leo. Gracias por quedarse hasta el final.